Mensaje directo. Presidente Nicolás Maduro exhortó a la oposición a participar en elecciones. Nueva fecha. Presidente dominicano Danilo Medina anunció que fue pautada nueva reunión del diálogo este 28 de enero. Encuentro condicionado. Diputado Luis Florido señaló que la oposición exige garantías electorales para continuar con el diálogo. Consecuencias diplomáticas. Canciller Jorge Arreaza declaró persona non grata al embajador de España, Jesús Silva Fernández. Habrá respuesta. Ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que su país aplicará medidas diplomáticas contra el gobierno venezolano. Sentencia. Tribunal Supremo de Justicia solicitó al CNE excluir a la MUT de la convocatoria de validación de partidos. Cercado. Justicia brasileña retiró pasaporte al expresidente Luis Inácio Lula da Silva por riesgo de fuga. Viento en popa. El Barcelona clasificó a las semifinales de la Copa del Rey. Se despide un grande. Elton John anunció su última gira de conciertos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días, 6:32 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, buen viernes, buenos días Gregorio. Gregorio Rojas y Lirio Pérez listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos, Lirio, en los estados Monagas y Táchira. Contactamos inicialmente a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que Alberto Rodríguez es la nueva autoridad única de transporte en la entidad monaguense. Rodríguez expresó que la primera tarea a ejecutarse en la región es la organización y el reordenamiento del transporte público en todo el estado y en especial el de la ciudad de Maturín para así poder brindar una respuesta eficiente y de calidad a todos los usuarios de la entidad. Expresó que la idea fundamental es reivindicar el sector transporte en materia de insumos. Asimismo, resaltó que en vista de la guerra económica y el bloqueo internacional para poder adquirir la materia prima y algunos insumos que son importados para el sector automotor, aseguró que se está tomando un plan de contingencia conjuntamente con Transmonagas y el transporte público tradicional para dar una respuesta directa a los usuarios, colocando unidades directas desde el centro de la ciudad de Maturín hacia el punto de destino para poder tener una capacidad de acción inmediata. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Según la Mesa de Combustible del Estado Táchira, próximamente iniciará el proceso de revisión de los TAC o chip de combustible para taxistas en la Plaza de Toros como punto único directamente con personal de PDVSA. Aquellos vehículos que surten como transporte público y no cumplen con la labor serán reclasificados y pasarán a surtir de 26 tanques al mes a solo 6 como todo carro particular. La auditoría será para taxis de líneas constituidas y aquellos que presten servicio independiente. La Mesa de Combustible mantiene reuniones para establecer más puntos de revisión de los TAC en el estado andino. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, gracias. De Táchira a Miranda. Ahí se produce información en materia de seguridad. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Autoridades regionales informaron la incorporación de 44 nuevas patrullas a la Policía Regional. Destacaron que con la reciente incorporación de 10 nuevas patrullas, suman hasta la fecha 44 las incorporadas a Poli Miranda. Asimismo, se conoció que se han integrado 2.000 nuevos agentes, graduados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, con el fin de reforzar los patrullajes en las comunidades de la entidad. Entre las metas trazadas por el cuerpo policial está llegar a las 600 patrullas necesarias para la región e incentivar a jóvenes para que formen parte del organismo, quienes podrán registrarse en el portal web hasta el próximo 30 de enero. De igual forma destacaron que gracias al reforzamiento de los planes de seguridad han logrado disminuir los índices de homicidios y otros delitos en toda la entidad.
Muchísimas gracias, Alberto. Seguimos en entidades colindantes con el Distrito Capital. Nos vamos ahora al estado Vargas. Allá la ONU realizará varias actividades para combatir el uso de drogas. Nuestro corresponsal Orlefran Camaya nos tiene el reporte. Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde el presidente de la Oficina Nacional Antidroga, el general de división Juan Pedro Grillo, firmó un convenio de cooperación con la gobernación de la entidad para apoyar iniciativas que permitan fortalecer las políticas públicas. Las autoridades locales afirmaron que dentro de este convenio se estableció la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas para disminuir el consumo de sustancias estupefacientes en adolescentes. También estarán en planteles educativos y comunidades realizando charlas informativas. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Orlefran, gracias. Ahora nos trasladamos al estado Lara. Ahí la alcaldía del municipio de Iribarren, en Barquisimeto, entregó títulos de propiedad a los habitantes del sector Chirguá. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos amplía. Buenos días, Génesis. Hola, buenos días. Les informamos que en aras de garantizar una mejor calidad de vida, el alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, entregó 500 títulos de propiedad de tierras urbanas y periurbanas en el sector Chirguá, parroquia Santa Rosa de Barquisimeto. La autoridad local afirmó que esta es la segunda entrega que realiza en menos de un mes, gracias al trabajo articulado con el gobierno nacional. Asimismo, señaló que sostiene reuniones con la Oficina de Catastro y Tierras Urbanas para el registro de títulos de propiedad de manera oportuna. Finalmente, el alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, afirmó que espera entregar mensualmente 1000 títulos para cumplir la meta de 20.000 durante su gestión. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Continuamos ahora en el estado Guárico. Allá la gobernación plantea la culminación de obras en un importante centro médico de esa entidad. Nuestro compañero Eliezer Hernández nos tiene la información. Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, realizó unas mesas de trabajo para la discusión del Plan de la Patria 2019-2025 en el Tecnológico de Valle de la Pascua, donde además también anunció la entrega de financiamiento por más de 500 millones de bolívares a 8 consejos comunales del municipio Rivas y particularmente de la parroquia San Rafael de Laya. Dijo que es importante que las comunidades organizadas cumplan con el seguimiento y control de cada uno de los proyectos presentados. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Eliezer, gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en Nueva Esparta, donde se produce información en el sector salud. Nuestra compañera María Marcano nos trae el reporte. Buenos días, María. Gracias, buenos días. Amanecemos contándoles desde el estado Nueva Esparta que el personal médico, paramédico y administrativo protestaron a las afueras de la clínica bolivariana El Espinal por la falta de insumos y dotación quirúrgica. Solicitan a la Contraloría General de la República se investigue el destino de los recursos que se han otorgado en varias oportunidades para ampliar este centro asistencial. Desde el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, María. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió a la oposición cumplir con su palabra e ir a las elecciones presidenciales de este año. Voy a enviar un mensaje a la oposición, a la MUP, a los 4 precandidatos, Henry Ramos Alup, Henry Falcón, Andrés Velázquez, Claudio Fermín. Cumplan su palabra, vamos a medirnos. Yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes. Porque el imperialismo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota. Yo le digo, tengan palabra. Los espero en República Dominicana en la mesa de diálogo. Tengan palabra, inscriban su candidato y vamos a las elecciones. Y estoy seguro que voy a ganar nuevamente con los votos del pueblo. En un encuentro con las mujeres realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, el primer mandatario designó a Blanca Echaut como jefa nacional del Comando de Campaña de la Patria de las Mujeres de Venezuela, el cual tendrá como objetivo garantizar el apoyo al presidente Maduro en los próximos comicios. Nombro a la compañera Blanca Echaut, jefa nacional del Comando de la Campaña de la Patria de las Mujeres de Venezuela. Bueno, vamos a convocar. ¿Cuántos votos
me van a dar las mujeres para reelegirme presidente. 5 millones de mujeres y 5 millones de hombres, estoy de acuerdo. Aprobado, Blanca. Asume pues, desde ya. El jefe de Estado, además de informar que el plan de parto humanizado atenderá a más de 300.000 mujeres embarazadas en todo el país, aseguró que la próxima semana comenzarán los bonos especiales para la gran misión Hogares de la Patria, con los que se verán beneficiados 3 millones de hogares. El gobierno y la oposición darán continuidad al diálogo este 28 y 29 de enero. Así lo informó el presidente dominicano Danilo Medina, quien considera que ese diálogo es necesario ante la crisis que vive Venezuela. Medina confirmó la asistencia de ambas partes a la mesa de diálogo, la que consideró urgente para darle finiquito a irregularidades en el país. Cabe destacar que dichas conversaciones iniciaron el 1 de diciembre en Santo Domingo y los principales puntos a tratar por parte de la oposición son las garantías electorales para las presidenciales de este año, la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de medicinas y alimentos, la liberación de los llamados presos políticos, así como la restitución de poderes constitucionales del Parlamento. Por parte del gobierno exigen el levantamiento de las sanciones económicas a algunos funcionarios públicos y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, afirmó que si el gobierno no da señales de garantías electorales, la oposición no asistirá a las próximas reuniones pautadas el 28 y 29 de enero en República Dominicana. A través de su cuenta en Twitter, Florido agradeció los esfuerzos del presidente de esa nación, Danilo Medina, por su disposición al diálogo político de Venezuela. Sin embargo, manifestó que si el gobierno no muestra evidencia de querer dar garantías electorales para los comicios presidenciales, no será posible que la oposición asista a las próximas reuniones en Santo Domingo. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Consejo Nacional Electoral excluir a la Mesa de la Unidad Democrática de la convocatoria de validación de partidos emitida por el ente rector. Bajo sentencia número 53, la Sala Constitucional del TSJ, con ponencia de su presidente, magistrado Juan José Mendoza Jover, anuló parcialmente el llamamiento efectuado por el CNE el 17 de enero del presente año, donde se invitaba a las organizaciones con fines políticos a renovar su nómina de inscritos. El máximo tribunal alegó que permitir la validación de la tarjeta unitaria de la MUD contradice la prohibición de la doble militancia. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, señaló que la sentencia de la Sala Constitucional contra la tarjeta de la unidad demuestra que es una estrategia electoral del gobierno. Barbosa criticó la actuación de los magistrados del TSJ, quienes a través de sentencia solicitaron al Consejo Nacional Electoral excluir a la Mesa de la Unidad Democrática de la convocatoria de validación de partidos, la cual se realizaría este fin de semana. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el Ejecutivo decidió declarar persona no grata al embajador de España, Jesús Silva Fernández, en respuesta a las recientes sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 7 funcionarios venezolanos. A través de Twitter, Arreaza informó que debido a la recurrente injerencia en los asuntos internos de Venezuela, el embajador español deberá abandonar el territorio nacional a la brevedad posible. En el documento oficial, la Cancillería denuncia que España lidera la conspiración europea que pretende atacar al país. Además, el canciller Jorge Arreaza dio a conocer un comunicado en el cual la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente los repudiables actos de injerencia del gobierno supremacista de Estados Unidos, expresados entre el 23 y el 24 de enero del 2018. El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, lamentó la declaración de persona non grata al embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, por lo que indicó que su país aplicará medidas proporcionadas con reciprocidad al gobierno venezolano. Desde su cuenta en Twitter, el canciller español rechazó las acusaciones de injerencia y resaltó la ayuda que ha tenido su nación hacia el diálogo entre gobierno y oposición. Por otra parte, Dastis informó que durante el Foro Económico de Davos, Suiza, ha analizado junto a líderes de Latinoamérica la situación de Venezuela. Ante esto, aseguró que es vital trabajar en soluciones constructivas, evitar incrementar la tensión y actuar siempre con proporcionalidad. En Brasil, un juez ordenó retirar su pasaporte al expresidente Luis Inácio Lula da Silva para impedir así su salida del país por riesgo de fuga. Este jueves, el Partido de los Trabajadores ratificó al exmandatario como su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Marcelo Favalli, para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos trae el reporte. Adelante, Marcelo.
Un día después de ser condenado por un tribunal de segunda instancia de la Justicia Federal de Brasil, el exmandatario Lula reiteró que va a ser candidato a la presidencia. Incluso su partido ha lanzado hoy la campaña para llevarlo a gobernar el país en un tercer mandato. Junto de otros importantes políticos, entre ellos la expresidenta Dilma Rousseff, Lula garantizó que sigue luchando para probar que es inocente. Él también comparó su trayectoria política con la del líder sudafricano Nelson Mandela. Una ley brasileña no permite que alguien condenado en segunda instancia sea candidato a ningún cargo político. Todavía los postulantes pueden seguir en campaña hasta agosto, cuando la justicia electoral analice la situación de quién quiere disputar la presidencia. En discurso en São Paulo, Lula atacó a los jueces que ayer aumentaron la condena de 9 para 12 años de cárcel. La justicia federal ha determinado que Lula entregue su pasaporte a las autoridades brasileñas. Él debería viajar esta noche para el continente africano, donde participaría en un evento sobre el hambre. Informó desde São Paulo Marcelo Favalli para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias, Marcelo. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en Noticiero Venevisión. Ya regresamos con más información. Seis y 50 minutos de la mañana, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, rechazó el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrar elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Mi reacción es la misma que expresó el Grupo de Lima, rechazar esa convocatoria hasta que no haya garantías suficientes para una elección transparente. Creo que nadie va a reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela. Con estas declaraciones, Santos se unió a los representantes de varios países que rechazan el anuncio de la constituyente y que llevó a la salida de México como acompañante en el proceso de negociaciones entre gobierno y oposición en República Dominicana. El director general del SAEME, Juan Carlos Tugarte, considera que las críticas del gobierno estadounidense al calificar de antidemocráticas la convocatoria de elecciones presidenciales venezolanas son contradictorias. Diana Vázquez nos informa. Tugarte rechazó que desde Estados Unidos, en conjunto con la oposición venezolana, hayan solicitado un calendario electoral y que ahora cuestionen el adelanto de comicios a la presidencia porque a su juicio no cuenta con el respaldo popular. La Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria y soberana, llamó a elecciones y nosotros, bueno, vamos a ir, ya estamos en campaña. Allá la oposición que busque su candidato, nosotros estamos preparados para la victoria. ¿Será que ellos están planteando que no quieren elecciones ahora porque saben cuál va a ser el resultado? Porque ya hicieron una medición en las regionales y en las elecciones de alcaldía, porque no tienen unidad, porque no tienen candidatos que los pueda representar. Sobre la medida de prórroga del pasaporte venezolano, Tugarte dijo que ha sido extraordinaria en la agilización de los procesos. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque la prórroga se está emitiendo no es nada más en el territorio venezolano, sino en todos los consulados, en todos los países del mundo, nosotros le estamos enviando las prórrogas. De verdad pues que esta es una medida que tiene un impacto importante en la atención a todos los usuarios. El titular del SAEME participó en un encuentro con los trabajadores de esta institución para las consultas del denominado Plan de la Patria, donde destacó que es importante conocer la opinión de los ciudadanos y no la del Fondo Monetario Internacional. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente del Instituto de Formación para la Democracia Cristiana IFEDEC, Eduardo Fernández, manifestó que el candidato presidencial ideal de la oposición es aquel que reúna el mayor consenso. Fernández expresó que el compromiso es presentarle al país una fórmula y no solamente un acuerdo de partidos políticos, por lo que resaltó que todos los factores de la vida social tienen que ponerse de acuerdo para seleccionar al próximo aspirante presidencial. Asimismo, desestimó la realización de unas elecciones primarias. A su juicio, el gobierno puede influir en ellas. Fernández expresó que el próximo gobierno nacional debe ser de amplitud e inclusión y tiene que reconstruir la unidad nacional. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, confirmó que Voluntad Popular y el Partido Puente no participarán en la validación y desmintió que Primero Justicia haya renunciado al proceso. El partido Primero Justicia no ha consignado ante la Oficina de Partidos Políticos ninguna renuncia
con respecto al proceso de renovación, en lo absoluto. Si no lo hace, las personas que el día sábado y domingo manifiesten su voluntad para inscribirse y validar el Partido Primero de Justicia, esa manifestación va para Primero de Justicia. Respecto a la fecha de las presidenciales, puntualizó que cumplirán la orden constituyente de realizar el proceso antes de que culmine abril, puesto que es más sencillo que los realizados en 2016. Esta elección es más fácil, ciertamente. ¿Por qué? Porque incluso es una sola selección que tú haces, es una elección nacional, ciertamente, por supuesto, con el registro electoral adecuado a cada uno, pues, de la entidad a que corresponde. Pero es un proceso más fácil, pues, para preparar. D'Amelio sostuvo que es falso que el registro electoral se encuentra desactualizado y afirmó que la última actualización se realizó el pasado 15 de diciembre y puede ser constatada a través de la página web del CNE. Vamos a hacer una nueva pausa. 6:54, ya regresamos con más. Seis y 58 minutos de la mañana. Pedro Maldonado, presidente del Comité de Subastas del Banco Central de Venezuela, informó que la próxima semana realizarán una subasta de moneda extranjera bajo un nuevo mecanismo en el que no participará el gobierno, sino los sectores privados, personas y empresas. Liz Flores nos informa. Con el nuevo DICON crean un mercado privado de divisas en el que las personas tendrán un tope de compra trimestral de 420 euros y las empresas 340.000 euros por mes, según explicó Pedro Maldonado. La República no va a participar colocando divisas por los elementos que anteriormente resalté, que anteriormente mencioné. Entonces se requiere la participación de todos los sectores privados, bien sean personas naturales o jurídicas, que venden divisas en algún mercado no legal, que el sitio para colocar esas divisas de manera segura y confiable es este mecanismo. Tienen que entender que viniendo a través de ese esquema estarán alimentando la demanda de divisas privadas y estarán satisfaciendo necesidades de divisas que se van a traducir en mejores beneficios para la demanda de productos, de artículos de primera necesidad y de medicinas dentro del país. Las personas naturales que viven en Venezuela pueden acudir a cualquier casa de cambio en el territorio nacional para vender o comprar divisas. Los venezolanos que viven en el exterior, pueden enviar las remesas que requieren para hacérselas llegar a su familia, a su mamá, a su esposa, a sus hermanos, al grupo familiar. Pueden utilizar todo el esquema a nivel mundial de casas de cambio y remesadoras que existen en todo el mundo. Lo que tienen es que acercarse a una casa de cambio con la moneda extranjera que quieran cambiar y solicitar que sea enviado a Venezuela a una oficina determinada para que sean esos bolívares retirados por el familiar que ellos consideran, o sencillamente lo que tienen es que ordenar que esas divisas que está cambiando sean transferidas a una cuenta específica en el territorio nacional. Este es un mecanismo muy seguro, muy ágil y muy rápido, porque hemos tenido... 7:14 de la mañana, continuamos. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, cuestionó que el Ministerio Público haya abierto una investigación penal en su contra por presuntos vínculos con hechos violentos durante el año pasado y el actual. Dijo que ese tipo de acciones no evitarán que los ciudadanos continúen protestando para reclamar sus derechos. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Acompañado por dirigentes de su partido y de otras organizaciones políticas, Guanipa negó responsabilidad alguna en los hechos por los cuales es señalado. Las movilizaciones populares, cuando son tan nutridas como las que ha tenido no solo la oposición, sino el país entero, son movilizaciones en las que no se les puede personalizar a nadie ningún tipo de delito, sobre todo cuando no hemos tenido absolutamente nada que ver con ellas. El parlamentario informó que no ha recibido notificación formal, sino que se enteró a través de los medios de comunicación y dijo estar dispuesto a presentarse ante el Ministerio Público. Y nosotros no estamos negados a que investiguen lo que les dé la gana, porque no hay ningún tipo de delito en el que nosotros hayamos incurrido. Guanipa señaló también que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas de protección tanto a su favor como para otros diputados de la oposición, las cuales deben ser acatadas. En la sede de Primero Justicia, Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
Amigas y amigos, hay que hablar de béisbol profesional venezolano porque Caribes de Anzoátegui derrotó a Cardenales de Lara 5-3 y se pone a un juego de titularse campeón del béisbol profesional venezolano en un encuentro que usted disfrutó junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos al Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, donde la novena crepuscular picó adelante en el segundo episodio con imparable remolcador de Elvis Escobar. La tribu igualó en el cierre de esa entrada con fly de sacrificio de Luis Sardiñas. Posteriormente dio vuelta a la pizarra en el sexto con sencillo productor de Alexis Amarista. Los Pájaros Rojos empataron en la séptima con doble de Ildemaro Vargas, que trajo al plato a Elvis Escobar. Luis Sardiñas en el octavo se vistió de héroe con cuadrangular que trajo 2 rayitas. Los orientales agregaron otra en ese mismo capítulo tras un lanzamiento descontrolado de César Jiménez. De esta manera, Caribes de Anzoátegui está a un juego de titularse campeón, pero la serie se definirá en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde Cardenales de Lara solo ha perdido un compromiso en la postemporada. Usted podrá disfrutar el desenlace de esta gran final por Venevisión. Ay, ay, ay. Bueno, Lirio Pérez va a darle suerte a sus Cardenales este fin de semana. Hoy salimos a Barquisimeto. Ajá, para eso. Prepárense. Vamos a hacer una pausa. Al regreso en Entrevista de Venevisión estaremos conversando con Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia. Quédense con nosotros. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El invitado del día de hoy es Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y además dirigente nacional de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Ese anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de fijar la fecha de las elecciones presidenciales antes de que termine el mes de abril, ¿cómo lo interpreta? ¿Sorprende? Mira, es un acto absolutamente inconstitucional. No se respeta allí lo que dice claramente la Constitución venezolana. Es un acto que además intenta acabar con una jornada difícil que llevábamos adelante, que era la negociación en Dominicana, porque uno de los temas fundamentales de esa negociación era establecer no solamente fecha, sino condiciones electorales. Es un acto que además intenta realizar en el corto plazo un proceso electoral con casi ninguna condición, repitiendo lo que pasó el 10 de diciembre y el 15 de octubre. Por tal motivo, el gobierno debe reflexionar acerca de lo que está haciendo con el país. Al gobierno pareciera, convertido ya este gobierno en una dictadura, lamentablemente, pareciera que no le interesa la grave crisis que el país está viviendo. Pareciera que no le interesa que en este momento a una familia promedio en Venezuela le hacen falta 20 salarios integrales, no mínimos, integrales, para poder alimentarse. Si el gobierno no entiende que lo que está haciendo es generando o ya ha generado una tragedia en Venezuela y lo que quiere es permanecer en el poder, nosotros, desde la perspectiva democrática, tenemos la obligación de unirnos y de luchar para construir una alternativa a este gobierno. ¿Qué debería hacer la oposición luego de este anuncio? Todavía no hay un candidato presidencial de la oposición. ¿Va a ser el consenso? ¿Van a ser las primarias? ¿Cuál va a ser el método para seleccionarlo? Usted había sido propuesto como un precandidato para medirse en primaria. Se habla mucho de la palabra dignidad cuando se refieren a usted por el hecho de no haber aceptado ir a la constituyente para asumir la gobernación del Zulia. ¿Qué va a hacer la oposición? Mire, es muy complejo todo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es unificarnos en el criterio, en la búsqueda de la solución a esta situación. O sea, creo que no es conveniente que lo que ha pasado en el pasado vuelva a pasar. Es decir, por ejemplo, cuando decidimos algunos ir a juramentarnos y otros no, al final nunca logramos unificarnos. Cuando unos fueron a participar en un proceso electoral y otros no, no logramos presentarnos con una postura única. Yo creo que este momento es para que todos, absolutamente todos, entendamos que lo que está de por medio es Venezuela y es la gente que la está pasando mal en nuestro país. Es la crisis que se vive en cada familia. Por tal motivo tenemos la obligación de ceder en aspiraciones en función de construir una gran oportunidad para el país. Si participamos o no participamos en el proceso electoral, eso tiene que ser discutido. Pero no puedo yo adelantar opinión, porque si yo adelanto opinión, entonces los demás van a decir, ya tú estás en una actitud de ir hacia adelante o de ir hacia un lado sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Yo lo que sí creo es que vayamos o no a participar en el proceso electoral y utilizando cualquier método, el del consenso o el método de las primarias, tenemos que elegir un líder
de la unidad democrática en Venezuela. Único. Único. Si al final decidimos participar en el proceso, sería un candidato presidencial. Si al final decidimos no participar en el proceso, sería un líder de la lucha para que este país rescate la democracia, para que logremos que un país pueda tomar decisiones y que el voto no sea solamente para ir a una urna, sino para elegir. Si aquí hacemos una elección absolutamente libre en Venezuela, con condiciones mínimas, todos sabemos que este gobierno no tiene oportunidad alguna de ganar esa elección. Y por eso, cuando Maduro y sus cómplices actúan de esa manera, están siendo profundamente cobardes, porque están diciendo, yo quiero una elección, pero quiero controlar las reglas de juego, pero quiero decidir cómo actúa el árbitro, pero quiero hacer todo para hacer una especie de simulacro y no hacer una verdadera elección. Si ellos tienen de verdad valentía, amor por Venezuela, respeto por la democracia, si se va a hacer una elección, que se cumpla lo que dice la Constitución y que se respeten condiciones básicas, mínimas, que están en la Constitución y en la ley, para que todos podamos ejercer el derecho al voto libremente. ¿Cómo queda justamente el llamado diálogo o proceso de negociación que se estaba llevando a cabo en Dominicana? Por ejemplo, el canciller mexicano se retiró argumentando que justamente el tema electoral estaba en discusión y todavía no existe un acuerdo acerca de la fecha o del cambio de las condiciones electorales. Otros voceros internacionales, por ejemplo, Luis Almagro desde la OEA calificó como farsa esa convocatoria y los cancilleres del Grupo de Lima dicen que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles. ¿Qué papel va a jugar la comunidad internacional? Mira, la comunidad internacional es fundamental. Ha sido uno de los pilares fundamentales de toda la lucha que hemos librado. Nosotros no podemos dejarle la última palabra a la comunidad internacional, pero sí podemos lograr que la presión que se ejerce desde los distintos organismos internacionales permita que consigamos una solución pacífica a la crisis que tiene este país. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos a la gente de las distintas instancias gubernamentales e institucionales de la comunidad internacional. Por ejemplo, nosotros fuimos a ese proceso que yo no puedo llamar diálogo, es un proceso de negociación con un gobierno que está deslegitimado en el país. Pero teníamos la presencia de garantes, que para nosotros era muy importante, porque cualquier decisión que se tomara, los cancilleres se convertían en garantes de esa decisión. Y en este momento ya el canciller de México dijo, yo no participo en eso porque evidentemente se están violando los puntos del acuerdo o los puntos de negociación cuando se toma esa decisión. La gente de Chile lo está pensando, me imagino que el nuevo presidente Piñera tendrá alguna palabra que decir sobre eso. Lo que quiere decir que si perdemos a esas personas y a esos gobiernos que son los garantes de esa negociación, evidentemente la negociación se acaba. Y lo que hizo el gobierno es con el único objetivo de acabar esa negociación. ¿Y por qué lo hace? Por distintas razones. Pero una de esas razones tiene que ver con la presión que han ejercido desde la Unión Europea al calificar y sancionar a algunos integrantes de poderes públicos en el país. Porque hay que decirlo con propiedad. Quienes hicieron o quienes fueron sancionados no están siendo los gobiernos, ni el Estado, ni el pueblo de Venezuela. Quienes están siendo sancionados son personas de carne y hueso que han asumido responsabilidades institucionales y que se han prestado para violar la Constitución Nacional y para hacer lo que les dé la gana en función de permanecer en el poder y no en función de lo que el pueblo está exigiendo. Yo quiero repetir lo que te dije hace unos minutos. Nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros ciudadanos la están pasando muy, pero muy mal. La crisis de nuestro país se vive en las casas de cada uno de nosotros. La gente está muriendo porque no tiene una medicina, porque no tiene alimento, o está muriendo en manos de la inseguridad. Y a esta gente que está en el gobierno, lamentablemente no le interesa absolutamente nada. No le interesa cuántas personas mueran. Mira, uno de los temas de la discusión era el canal humanitario. Y eso es algo absolutamente válido y necesario. Si no estamos produciendo alimentos y medicinas, vamos a traerlas de otros países. Pero el gobierno decía que no, porque no quieren quedar en evidencia ante la comunidad internacional. Pero la verdad es que ya ellos están totalmente desnudos ante la comunidad internacional, que ve que lo que pasa en Venezuela es una situación de tragedia impresionante, hasta el punto de que más de 3 millones de venezolanos, ¿cómo tapan ellos eso? Que más de 3 millones de venezolanos han tenido que irse del país para buscar oportunidades porque en este país no las tienen. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué debería hacer el gobierno y qué podría hacer la oposición para que, mientras por un lado avance el tema electoral, por el otro hay esa situación social y económica que continúa su curso? Por ejemplo, Canadá aprobó recursos para ayuda humanitaria en Venezuela. Mira, no hay forma alguna de que nosotros podamos salir de la situación dramática que como sociedad tenemos mientras Nicolás Maduro siga
siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No hay forma alguna, porque desde la perspectiva ideológica ellos han tomado una decisión y según esos estudios ideológicos que ellos hacen de las etapas de la historia, pasamos de una etapa primitiva a una etapa feudal, a una etapa capitalista y según ellos esto sería como la implosión del capitalismo. Pero ¿cuál es el costo de esa implosión del capitalismo? Centenares de miles de personas que están muriendo, especialmente niños, porque no cuentan con alimentación, y especialmente adultos mayores porque no cuentan con medicina. Eso es criminal, absolutamente criminal, y este gobierno tiene que entender que si quiere seguir en el gobierno, tiene que ser sometido a la opinión del pueblo, pero sometido a una opinión real del pueblo, donde sea la gente la que tome la última decisión, donde un venezolano diga, yo voy a votar, y mi voto fue contabilizado. Hoy votamos, pero no elegimos. Eso no puede seguir así. Ya desde el PSV han dicho que van con un único candidato presidencial, posiblemente pues el presidente Nicolás Maduro aspire a la reelección. ¿Qué pasa si en el caso de que decida ir, la oposición no tiene un candidato unitario? Por ejemplo, Henry Falcón anunció que él va a ser candidato presidencial por Avanzada Progresista y usted también ha dicho que no tendría problema en que fuese una figura no salida de partidos tradicionales, un outsider, por ejemplo. Sí, mira, lo primero, que Nicolás Maduro se presente como candidato presidencial es un acto bufón, es una burla al país. Y es una burla al país porque todos sabemos que él es el principal responsable de la crisis que está viviendo Venezuela. Es no tener decoro, que un señor que ha producido la crisis más profunda que este país ha tenido en toda su historia se presente nuevamente como candidato presidencial. Es no tener ningún tipo de rubor. Por otro lado, que presenten ellos su candidato. En el caso de la Unidad Democrática hay que tomar varias decisiones. La primera de ellas es si participar o no. Pero como te he dicho, independientemente de esa decisión, yo soy de los que piensa que hay que elegir a un liderazgo y que ese liderazgo tome la decisión de participar en el proceso electoral si todos lo deciden o de iniciar un proceso de continuación de la lucha para que este país pueda recobrar la democracia. Pero tenemos que salir unidos. Lo que nunca podemos hacer es que alguien diga, si mi opinión, si mi punto de vista no es tomado en cuenta, yo hago lo que me dé la gana. Eso no puede ser, porque lo que está de por medio es el país. Nosotros tenemos la responsabilidad de ceder en cualquier aspiración que tengamos para pensar primero en Venezuela. Y el objetivo fundamental de todos es sacar democráticamente a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Si a mí me dicen que la persona para lograr eso viene de la sociedad civil, muy bien. Es de un partido político, muy bien. Se elige por primarias, muy bien. Se elige por consenso, muy bien. No podemos cerrarnos absolutamente a nada. Ahora hay otro factor a considerar. Las elecciones serían durante el primer cuatrimestre de este año, pero si fuera una persona diferente al presidente Maduro, el presidente electo asumiría en enero del año 2019. ¿Es viable gobernar una Venezuela durante esos 8, casi 9 meses con un presidente en funciones y un presidente electo? 8 meses. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que haya un proceso electoral y que le digan al presidente electo y al pueblo que eligió a ese presidente, tú tienes que esperar 8 meses para asumir la conducción del país. Yo creo que esa decisión de la Asamblea Nacional Constituyente implícitamente tiene una reducción del periodo constitucional. Han llegado hasta el extremo de reducir el periodo constitucional, porque en caso de que al final la Unidad Democrática decida participar, porque se dieron algunas condiciones como mecanismo de protesta o lo que sea, y se dé el proceso, y en medio de esa situación se logre un triunfo, inmediatamente tiene que haber la toma de posesión del presidente electo, inmediatamente. No pueden esperarse 8 meses. Se agotó el tiempo. Gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ustedes y nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Venezuela es un gran país. Despedimos así a Juan Pablo Guanipa. Él es dirigente nacional del Partido Primera Justicia y también diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias también a ustedes por haber acompañado otra emisión de Entrevista Venevisión. Y con Entrevista Venevisión, Lirio, ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente fin de semana. Quedan con la segunda media hora de Primer Contacto y ya están listos Elizabeth Márquez y Ángel López. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.